Tras todo tipo de conflictos con las autoridades rabínicas de Esmirna y de Salónica, Zevi recaló en Constantinopla. Allí proclamó que el año 1666 sería el de la liberación de los judíos. Hay que aclarar que para la tradición cabalística y luciferina, el número 666 es el supuesto número de la bestia. Se decía el Mesías y predicaba que su Dios era aquel que permite lo que está prohibido. Consideraba que la realización de actos antinómicos se correspondía con prácticas sacramentales. A Zevi nadie le hizo caso alguno por aquel entonces, pero cuando el sabatismo se extendió, el carácter festivo sacramental de los actos antinómicos, contrarios a la doctrina ortodoxa, se convirtió en algo ritual. Zevi marchó a Egipto pasando por Tripolitania, Jerusalén y Rodas. En 1662 fue recibido por los rabinos del Cairo como si fuera una eminencia. Supongo que sería así por el apoyo económico incondicional que le aportó el banquero del sultán otomano en Egipto, Rafael Joseph Chelebi. Chelebi era un cabalista de origen sefardí, igual que Zevi. Ocupaba al tiempo el liderazgo visible de la comunidad rabínica en el Cairo, partidaria del marraneo con el Islam. Se transformó a partir de entonces en el mecenas de Zevi. Poseso por su mesianismo delirante, Zevi volvió a Jerusalén. Llegaba a la ciudad santa con los bolsillos repletos del dinero de Chelebi. Con la fortuna del banquero pagó al sultán turco los impuestos que los judíos no podían completar. A pesar de esa generosidad, fue encarcelado y azotado por mandato de los rabinos, que le recriminaron sus excesos verbales. De vuelta al Cairo, se casó por tercera vez el 31 de marzo de 1664 con una compañera de enfermedad. La joven demente, que se llamaba Sara, decía que ella solo se casaría con el Mesías. Lo cierto es que así lo creyó. Nada más casarse, la joven se dedicó a la prostitución con devota entrega y siguiendo a rajatabla la doctrina de su marido. Zevi no se mostró demasiado satisfecho con el arrebato místico de su mujer, que anteponía su doctrina a la fidelidad conyugal. El Bocazas entró en una de las mayores crisis depresivas de su vida, que fueron unas cuantas, y abandonó temporalmente sus delirios mesiánicos para reincorporarse a la comunidad rabínica ortodoxa. Conoció por entonces a otro iluminado, el Askenazi, hijo de un erudito rabino cabalista, casado con la hija de un mercader muy rico de Gaza, llamado Nathan de Gaza, un joven agente de la marranería centroeuropea vinculado al grupo de Rosacruces. Nathan fue desde entonces el cerebro y empresario en la sombra de Zevi. El de Gaza ofreció sus servicios al aspirante a Mesías para propagar la doctrina sabatiana. El enfermo mental Zevi estaba inmerso en crisis histéricas, pero acabó por convencerse de nuevo de que era el Mesías. Su renovada crisis mesiánica fue alimentada por las afirmaciones del de Gaza, que decía haber tenido revelaciones al respecto. Para demostrar la veracidad de sus visiones, el acólito se presentó en mayo de 1665 ante la Asamblea de Rabinos. Allí proclamó a Zevi el Mesías. Después se puso a bailar como si fuera un gigoló, acabando del todo desnudo. A partir de ese momento, el sabatismo consiguió nuevos adeptos. Esos fervores fueron el fruto del dinero proveniente de los financistas marranos y de Chelebi. El caso es que Zevi asumió el título de Amira, cuyo significado es Nuestro Señor y Rey. El iluminado y los suyos, unos 50, decidieron marchar a Jerusalén. La ciudad estaba por entonces bajo el Imperio Otomano. La intención del demente era propagar la nueva fe. Aunque los hebreos tenían prohibido montar a caballo, Zevi consiguió un permiso especial. Poderoso caballero es don dinero. Disfrutando de ese privilegio, el farsante podía mostrar su vistosa y característica capa verde desde lo alto de la cabalgadura. Al tiempo predicaba la transgresión de todas las normas y convocaba a las tribus de Israel. Supongo que entre sus transgresiones no le cuadraría mal la de reducir a cenizas al Papa, que tanto ponía a sus compañeros cromáticos masones de la cinta verde, con Elías Ashmole a la cabeza. Es curiosa la coincidencia del color verde con la escarapela que usaban los puritanos. Lo más probable es que adoptaran ese color para identificarse con el de las velas de la Inquisición.
Las hacían portar en los autos de fe a los acusados de herejía, a los que popularmente en algunos sitios se denominaba velas verdes. Aún hoy se dice poner verde al hecho de insultar o acusar gravemente a alguien. Los acusados llevaban la vela apagada antes de la reconciliación y encendida hasta su consumación después de esta. Cebí consiguió que los rabinos de Gaza le apoyaran, pero tuvo menos éxito con los de Jerusalén. La notoriedad de Cebí se hizo excesiva para los más ortodoxos, por lo que se vio obligado a escapar. Pero la mayoría de los rabinos dispersos a lo largo y ancho del mundo se dejaron convencer por el iluminado patrañero y su cerebro gris. No hubo entonces ni una sola condena rabínica, a pesar de que la fama de Cebí no hacía más que extenderse. Se estableció en Alepo, la ciudad siria, con las necesarias aportaciones del de Gaza, mucho más inteligente y preparado que él. Introdujo la reencarnación y afirmó que él era la de Simón Bar Koseba, muerto en el 135 después de Cristo. Uno de los primeros supuestos mesías históricos, el líder de la segunda revuelta hebrea contra la dominación romana, el rey perdido que había regresado. Disponía además del poder para justificar a todos los pecadores. Era la serpiente sagrada, Nahas, que tiene el mismo valor numérico cabalístico que el Mesías, Mashiach. El proceso del Tikkun daría lugar a la separación del bien y del mal en las profundidades del espacio primordial, en donde el alma del Mesías se liberaría de su esclavitud. Resulta curioso que esta interpretación sea idéntica a las formuladas por las antiguas escuelas agnósticas sofitas o naasenas. Una proclama de Natán, distribuida en todo el mundo hebreo, afirmaba que Cebí se iba a apoderar de la corona turca y que después iría al río Sambayón para reunir a las tribus de Israel. Este río mítico inexistente, el río del Sabbat, forma parte de la mitología rabínica que no tiene apoyatura bíblica alguna. Sería un río no conocido que no podría navegarse durante la semana por tener una fuerte corriente, pero que el sábado reposaría. El Talmud lo vinculó al exilio babilónico. Más tarde, los cabalistas en él localizaron el futuro lugar del encuentro mesiánico de las 10 tribus de Israel. Si el río fuera encontrado, se aceleraría el advenimiento de la era mesiánica. Allí Cebí se desposaría con Rebeca, una supuesta hija de 13 años de Moisés, que no aparece en la Biblia, la cual habría resucitado. La alucinación masiva entre los hebreos no hacía más que extenderse al paso del nuevo Mesías. Si algún rabino se atrevía a discutirle cualquier pormenor doctrinal, su casa era atacada por la masa de seguidores sabatistas, que actuaban como los piquetes sindicales de hoy en día. En Esmirna, el propio Cebí se presentó con un hacha en la puerta de la sinagoga sefardí, que se había negado a reconocerlo como Mesías, y se abrió paso por la fuerza. La multitud gritaba: «¡Viva nuestro rey, el Mesías!». El grito iba de Kiev hasta Venecia, desde Livorno a Hamburgo. Llegaba a Salónica y se distribuía por Ámsterdam. La mayoría de los hebreos preparaban su vuelta a la tierra prometida. En 1666, con la buena nueva de la liberación de los judíos, que aseguraba inminente, Cebí regresó junto con Natán a su natal Esmirna. Allí se presentó ante la asamblea rabínica. Los rabinos lo denunciaron ante el sultán turco y éste lo encarceló en la fortaleza de Galípoli.